Hola a todos, en este video les hablaré acerca de dos técnicas estadísticas, el análisis factorial y el análisis discriminante. Empezaremos hablando acerca del análisis factorial. El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de variables. Cuando se recogen un gran número de variables de forma simultánea, por ejemplo, en un cuestionario, se puede ser interesado en averiguar si las preguntas del cuestionario se agrupan de alguna forma característica. Aplicando un análisis factorial a las respuestas de los sujetos, se puede encontrar grupos de variables con significado común y conseguir de este modo reducir el número de dimensiones necesarias para explicar las respuestas de los sujetos. A diferencia de lo que ocurre en otras técnicas como el análisis de varianza o el de regresión, en el análisis factorial todas las variables del análisis cumplen el mismo papel. Todas ellas son independientes, en el sentido de que no existe a priori o una dependencia conceptual de unas variables sobre otras. Se pretende encontrar una respuesta al preguntarnos por qué unas variables se relacionan más entre sí y menos con otras. Hipotéticamente es porque existen otras variables, otras dimensiones o factores que explican por qué unos ítems se relacionan más con unos que con otros. El resultado del análisis factorial nos muestra la proporción de la varianza explicada por cada factor. Por ejemplo, el factor 1 podría explicar el 50% de la varianza total, el factor número 2 explica el 20% y el tercero el 30%. Ahora hablaremos acerca del análisis discriminante. Esta técnica estadística multivariante cuya finalidad es analizar si existen diferencias significativas entre grupos de objetos respecto a un conjunto de variables que son medidas sobre los mismos para que en el caso que existan poder explicar en qué sentido se dan y facilitar un procedimiento de clasificación sistemática para nuevas observaciones de origen desconocido en uno de los grupos que se esté analizando. Este análisis se puede considerar como un análisis de regresión donde las variables dependientes es categórica y tiene como categorías las etiquetas de cada uno de los grupos, mientras que las variables que son independientes son continuas y estas determinan a qué grupo pertenecen los objetos. Con este análisis se pretende encontrar relaciones lineales entre las variables continuas que mejor discriminen en los grupos dados a los objetos. También se pretende construir una regla de decisión que asigne un objeto nuevo con un cierto grado de riesgo, cuya clasificación previa se desconoce, a uno de los grupos que ya están fijos. Se busca clasificar cada observación en el grupo correcto, según el valor de la variable clasificatoria. Tenemos el grupo 1 y el grupo 2. Entre medio de ellos se encuentra el eje discriminante. En ese ocupamos el criterio de clasificación, que es si x sub i es menor que c, se clasifica en el grupo 1, y si x sub i es mayor que c, se clasifica en el grupo 2. Este tipo de análisis se puede aplicar a diferentes áreas, como por ejemplo la medicina, psicología, recursos humanos, finanzas y marketing. Es importante porque identifica las diversas opciones o situaciones que se pueden dar en una variable. Además, explica las razones de esas diferencias.